Se calcula que debe haber más o menos 15.000 serenos a nivel nacional en las 1.874 municipalidades, como acabo de referir. Lo que pasa es que algunas están más o menos armadas, otras las tienen solamente como disuasivos, otras no salen ni de su oficina, ni las, y finalmente las de centros poblados que son grandes como Huachipa, los tienen pero no pueden actuar en la medida en que no tienen un presupuesto adecuado. Nicolás, a tus órdenes. Encantado de estar con ustedes y con Gracias por tus atendernos, oyentes. Martín. El Congreso acaba de aprobar una propuesta para que los serenos usen armas no letales. Pueden usar, según se ha resuelto, grilletes de seguridad, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas. ¿Qué piensas tú de esto? O sea, Ahí hay dos, Nicolás, perdón, disculpa. Hay dos cosas que comentar en este tema. Ya no, este tema no es de ahora, viene desde el 2014 como proyecto de ley dando vueltas en el Congreso de la República y la verdad que es necesario porque el incremento de la delincuencia, sobre todo la delincuencia urbana, es bastante bien, digamos, peligrosísima en todo nuestro país. Adicionado a ello que ahora hay delincuentes avesados que han venido del extranjero y el sereno, en contraparte de ello, no podía hacer ni arresto ciudadano hasta hace poco. El ciudadano común y corriente, brevemente explico, Nicolás, para tus oyentes, puede agarrar a un delincuente en flagrancia y retenerlo hasta que llegue la la fiscalía o autoridad. la policía. Pero el serenazgo, el sereno, no podía hacer ni eso porque automáticamente era denunciado por abuso de autoridad. Si ahora le vamos a dar estos pertrechos para que se pueda mejorar la seguridad ciudadana, en buena hora, hace tiempo se viene esperando este proyecto de ley, ojalá que el Poder Ejecutivo no lo observe y vayamos camino a no solamente a armar mejor al sereno, sino también a capacitarlo mediante una escuela nacional o algo parecido que les permita tener, por ejemplo, un biotipo y una preparación adecuada para que no solamente tenga este tipo de armas, sino en algún momento, con el avance de los años, va a tener que ser, como en otras partes del mundo, tener la policía municipal y ya no estar esperando y dependiendo del ente rector que en estos momentos es el Ministerio de Interior en materia delictiva. Es decir, que la seguridad, digamos, cotidiana, ciudadana, esté en manos de una policía local o municipal. Ahora, el problema es Martín. O sea, vivimos una situación en la que por los problemas sociales, por la característica de nuestra economía, hay una cantidad de actividades informales como el comercio ambulatorio, como el transporte informal, que tienen que enfrentar en muchos casos los serenos. Entonces, ¿qué va a pasar? Para desalojar a unos ambulantes, y no estamos hablando acá de delitos, sino lo que podrían considerarse faltas, ¿van a poder usar aerosoles de pimienta o estos bastones? Ahí ya viene el protocolo de la reglamentación, dos aspectos, de la reglamentación propia de a nivel nacional mediante un decreto supremo a través del Ministerio del Interior y la reglamentación de cada municipalidad de acuerdo con su realidad. Debe de sacar una ordenanza estableciendo en qué oportunidades, en qué circunstancias, en qué lugares, bajo qué condiciones de hecho delictivas y evidentes y flagrantes el sereno puede hacer uso de estas armas y caminar y encaminar el tema cuando no está acompañado de la policía a contrarrestar realmente el delito, porque ahora solamente es disuasivo y preventivo el pobre sereno y más estás sujeto a una agresión bastante bien fuerte y violenta por parte de avesados delincuentes urbanos que existen el día de hoy. Claro, pero eso hay que definirlo claramente, ¿no es cierto? Porque el límite, es decir, para enfrentar a delincuentes, sobre todo en flagrancia, etcétera, pero para otras circunstancias no, porque eso te puede generar una situación muy complicada, ¿no? Lo has dicho, Nicolás, y yo estoy corroborando lo que yo acabo de enfatizar. Tiene que Claro. haber un reglamento de la ley por parte del Ministerio del Interior y otros tantos adecuados a cada una de las 1.874 realidades del Perú en las provincias y en los distritos respectivamente, porque si no, obviamente lo dejas librado a una persona a no saber qué va a hacer si con razón tampoco existe, de acuerdo al levantamiento de la información, una escuela que los permita tener por lo menos un biotipo y una preparación Claro. adecuadas de acuerdo con su realidad a cada uno de los serenos, porque no olvidemos que estamos hablando también de seres humanos, ¿no? Ahora, corrígeme si la memoria me traiciona, pero por lo que yo recuerdo, el servicio de serenazgo surge cuando se produce la guerra contrasubversiva y la policía tiene que ir a pelear contra el terrorismo
y se tiene que crear un cuerpo municipal que permita enfrentar los temas cotidianos de la seguridad. Me parece que el primero, si no es en Miraflores, es en San Isidro, pero por ahí empezó, ¿no es cierto? Ciertamente. ¿No? Para suplir la ausencia circunstancial de la policía, que se supone que era momentánea, ¿no? Ciertamente, eso tú has dado muy bien. En la década de los 80, a principios de los 80, Carlos Newhouse, padre, el alcalde de San Isidro, dio este inicio en San Isidro con una buena medida, probablemente trayendo de otras partes del mundo esta visión de que la policía municipal existe en otras partes del mundo y había que tener la posibilidad de dar soporte a la policía que se estaba dedicando a tiempo completo, conjuntamente, luego, posteriormente, con el ejército, a contrarrestar el terrorismo urbano, que en la década de los 80 francamente fue una guerra terrible y nefasta. Ahora, ¿cuántos serenos hay en el Perú? ¿Se tiene una cifra? ¿Se sabe cuántos hay? Se calcula que debe haber más o menos 15.000 serenos a nivel nacional en las 1.874 municipalidades, como acabo de referir. Lo que pasa es que algunas están más o menos armadas, otras las tienen solamente como disuasivos, otras no salen ni de su oficina, ni las. Y finalmente, las de centros poblados, que son grandes como Huachipa, los tienen, pero no pueden actuar en la medida en que no tienen un presupuesto adecuado. Ellas no tienen un presupuesto adecuado, pero las municipalidades provinciales, la metropolitana y las distritales pueden hacer a estas alturas modificaciones presupuestarias para comenzar a comprar estos pertrechos, que va a hacer muy bien a contrarrestar el delito, repito, y estamos de acuerdo en ese sentido, sin descuidar el previo paso por una reglamentación nacional, local y provincial. Claro, ahora, Martín, tú has puesto el dedo en la llaga porque el problema es que estamos siendo como reactivos, ¿no es cierto? O sea, así como el cuerpo de serenazgo surgió como una medida circunstancial para enfrentar el vacío que dejaba una policía dedicada a luchar contra el terrorismo, y de repente esto se convirtió, se generalizó y se convirtió en permanente, ¿no es cierto? Pero lo que está pendiente es la discusión de cómo vamos a enfrentar esto hacia el futuro. O sea, tú lo que estás diciendo es, planteemos la posibilidad de crear una policía municipal que tenga atribuciones, que requiera pasar por todo un proceso de capacitación, que pueda detener, que pueda atender hasta cierto nivel, ¿no? Las situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana. Pero eso ya es otra discusión, que en realidad es la que estamos evitando, ¿no? Correcto, pero no olvidemos que también dije que esto data desde el 2014, entonces algunos alcaldes, empezando por el metropolitano, se opusieron cuando se perdía de vista que cada vez la delincuencia va a ir siendo más avesada y lo que se necesita es una escuela nacional de serenos y sus equivalentes en cada provincia y distrito del país para efectos de una formación uniforme, adecuada, con un biotipo de sereno, con una carrera de por medio de esta persona, sea hombre o mujer, que al final de cuentas también le da a él la seguridad de trabajar en una situación peligrosa y cada día entrega su vida. Yo recuerdo cuando era niño y de joven, había claramente que en la separación entre la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones una especialización. O sea, tú tenías al guardia, al policía de la esquina. Yo me acuerdo del de mi infancia, que además estaba ahí de manera permanente. Era el policía que estaba en la comisaría, se llamaba Luis, ¿no? Tenía bigotitos y era una persona a la que nos daba seguridad, a la que todo el mundo conocía y respetaba, que se preocupaba cuando veía personas extrañas que no correspondían al barrio. Entonces uno tenía una relación totalmente distinta, pero a lo que voy es que había un cuerpo especializado de la policía en cuidar de la seguridad, en atender los delitos menores, pero sobre todo en hacer prevención. Eso lamentablemente con la unificación en la Policía Nacional se perdió, ¿no? Se perdió. Es correcto, Nicolás, es correcto. Había el prototipo del policía del barrio, que era la Guardia Civil, distinta a la Guardia Republicana y a la PIP, que era la de investigaciones. Y en efecto, aquí también esa estratificación tarde o temprano se tendría que aplicar, porque no olvidemos lo que recalco. Cada ciudad tiene una particularidad, cada distrito y cada provincia tiene una particularidad. Obviamente el Sereno para el Callao, una ciudad portuaria y tildada de peligrosa,
no es igual que la de Cerro de Pasco o que la de Caballo Costa en la frontera con el Brasil. Y eso lo va a conseguir la adecuación de la Escuela Nacional a las escuelas locales para la capacitación de estas personas que nos van a servir cada día mejor si también les damos las posibilidades de que se armen mejor y no sean muertos y fallecidos en el camino, como también ocurre en la práctica. Martín, te agradezco mucho por esta comunicación. Martín de Acevedo, experto en temas municipales, Buen día, ha estado con Nicolás. nosotros. Un abrazo, muy buenos días.